Bienvenidos a este video tutorial en el cual aprenderemos a generar listas desplegables. Para ello, previamente he capturado la información de la cual me apoyaré para generar mis listas. Lo que haré es seleccionar en la hoja 1 una categoría de animal que bien puede ser felinos, serpientes o aves. Y al seleccionar una categoría, podré seleccionar el tipo de animal del cual se trate. Por ejemplo, si selecciono felinos, podré seleccionar león, tigre o leopardo. Si selecciono serpientes, podré seleccionar boa, cascabel o anaconda. Y lo mismo aplica para aves. De igual forma, si selecciono felinos y selecciono león, podré especificar de qué tipo de león se trata. Y lo mismo aplica para tigre o para leopardo. Pues bien, iniciemos. Lo primero que deseo hacer es que en la opción categoría me muestre las categorías de animales. Por ejemplo, felinos, serpientes o aves. Y para ello debo de agrupar estos tres tipos de animales o estos tres registros que formarán mis categorías. Para ello los debo de seleccionar y debo de darle un nombre al rango seleccionado, que en este caso le colocaré tipo. Ahora bien, si me voy al apartado de fórmulas, administrador de nombres, puedo ver que ya está registrado el rango con el nombre tipo, y este rango hace referencia a la agrupación de las diferentes categorías. Si me voy al apartado de nombre de rangos o nombre de celdas y escribo tipo, doy un enter, puedo visualizar que Excel me selecciona los elementos que pertenecen a este rango. Ahora, lo que haré es irme al apartado hoja 1, donde deseo mostrar los elementos que están agrupados en el rango de nombre tipo. Para ello, me posiciono en la celda donde los deseo mostrar, que en este caso es en categoría. Posteriormente, selecciono la opción datos, validación de datos. En configuración, en la opción permitir, selecciono lista. En origen, ingresaré igual y el nombre del rango que contiene los registros que quiero que se muestren en categoría, que en este caso el rango es tipo. Aceptar, y si selecciono la opción categoría, puedo visualizar que ahora ya se muestran las opciones que yo deseo, que son las mismas opciones que se encuentran en el rango tipo. Y de esta forma puedo enviar los datos que se encuentran en una página a una lista desplegable. Esto es una lista desplegable. Dependiendo de lo que yo seleccione, si selecciono felinos, quiero que me muestre los tipos de animales que pertenecen a felinos. Pues bien, ahora lo que haré, como la referencia a la segunda columna es dependiendo de lo que yo seleccione en la primera, que puede ser felinos, serpientes o aves, ahora convertiré los datos de estas opciones en tablas. Para ello, seleccionaré todo lo que esté en felinos. Me iré a la opción insertar tabla. Debo de dejar seleccionada la opción la tabla tiene encabezados, porque esta tabla que estoy seleccionando o el rango que he seleccionado para convertir en tabla tiene un encabezado que aparece como felinos. Aceptar. Ahora, debo de darle un nombre a esta tabla. ¿Qué nombre le voy a dar? El nombre que yo le voy a dar depende mucho de la categoría que yo seleccione, que en este caso estos datos aparecerán cuando yo seleccione felinos. Por ello, debo de colocarle a mi tabla
felinos, tal cual aparece en la opción de categorías. Si en categorías tengo la palabra felinos en mayúscula, de igual forma, al nombrar mi tabla, debo de colocarle el nombre felinos en mayúscula. Si lo tengo en minúscula, se debe de colocar en minúscula. Si la primera es mayúscula y las demás en minúscula, de esa misma forma debo de colocarle el nombre a la tabla. Siguiente. Convertiré todos los datos que están en serpientes en una tabla. Insertar, tabla, aceptar, nombre de la tabla, serpientes. Siguiente. Tabla, aceptar, nombre de la tabla, aves. Si me voy al apartado Fórmulas, Administrador de Nombres, puedo ver que aquí se encuentran las tablas. Las tablas tienen el mismo nombre que las opciones que se van a mostrar en la categoría. Felinos, tal cual está o se muestra en categorías, así se debe de mostrar en las tablas. Si me equivoqué, puedo borrar una tabla desde este apartado. Selecciono la tabla que deseo borrar y posteriormente le doy en la opción eliminar. Pues bien, como ya he convertido mis datos en tabla, ahora los mandaré a la primera hoja. Si yo selecciono felinos, quiero que se muestre todo lo que está en la tabla felinos. ¿Y qué es lo que está en la tabla felinos? Lo que está en la tabla felinos es esto. Si yo selecciono serpientes, en tipo de animal se mostrará todo lo que está en serpientes, que es esto. Si selecciono aves, se mostrará todo lo que está en la opción aves. Pues bien, para ello, ahora en esta segunda columna insertaré nuevamente una validación de datos. Selecciono la segunda columna, datos, validación de datos, lista, y ahora en origen, como esta segunda columna dependerá de la categoría que yo seleccione, ahora debo de ingresar igual la palabra indirecto y entre paréntesis la celda de la cual depende lo que se visualizará en esta celda seleccionada, que en este caso C3 va a depender de lo que yo haya seleccionado en B3. Entonces en C3 daré validación de datos, lista, igual, indirecto y entre paréntesis la celda de la cual depende C3, que en este caso es B3. Aceptar. Y ahora, como tengo seleccionada la opción aves, me muestra todo lo que está en la tabla de nombre aves: paloma, halcón, águila. Si yo selecciono serpientes, ahora me muestra lo que está en la tabla serpientes. Lo mismo para lo que está en la tabla aves, en dado caso que seleccione la opción aves. Lo que está haciendo Excel es buscar la tabla que aparezca con el nombre que estoy seleccionando en categoría. Por lo tanto, las tablas deben de tener el mismo nombre tal cual se muestra en la opción categorías. Por ello, tenemos una tabla que se llama felinos, serpientes y aves, que son estas. Ahora, dependiendo de lo que yo seleccione en tipo de animal, por ejemplo, si selecciono felinos, puedo seleccionar león, tigre y leopardo. Si yo selecciono león, me debe de dar la opción para seleccionar específicamente el tipo de león del cual se trate. Si yo selecciono
tigre, me debe de dar la opción para seleccionar específicamente el tipo de tigre del cual se trate. Y lo mismo aplica para leopardo. Si selecciono león, me debe demostrar estas opciones para seleccionar el tipo de león del cual esté hablando. Ahora, lo que haré, como ya determiné que mi segunda columna o el tipo de animal depende de la categoría, ahora debo de indicarle a Excel que la tercera columna va a depender de lo que yo seleccione en la segunda, que en este caso el animal dependerá del tipo de animal que yo seleccione. Si selecciono león, en animal me dará las opciones de los diferentes tipos de león. Así que haré lo mismo. Estos datos que tengo en esta tabla los debo de convertir a tablas. Para ello, selecciono mis datos, me voy a la opción insertar, tabla, aceptar y le doy el nombre de tabla. A esta tabla le estoy dando el nombre de león. ¿Por qué de león? Pero sin acento, porque acá está sin acento. Si yo le coloco acento en el nombre de la tabla, me mostrará un error debido a que al inicio en esta opción no le coloqué acento. Si yo selecciono tigre, quiero que me muestre estas opciones. Por lo tanto, estas opciones las convierto a tabla. Y le voy a poner el nombre tigre, tal cual aparece en las opciones. Si selecciono leopardo, quiero que me muestre lo que está en la columna leopardo. Insertar, tabla, aceptar, leopardo. Ahora sí, ya tengo una tabla de nombre león sin acento, una tabla de nombre tigre y una tabla de nombre leopardo. Si en la hoja número 1 selecciono la categoría de felinos y en tipo de animal selecciono alguno de estos tipos, en animal me debe de dar la opción de seleccionar específicamente el tipo de león, el tipo de tigre o el tipo de leopardo del cual se trate. Para ello, repetiré el mismo proceso que hice anteriormente. Selecciono la celda, me voy al apartado datos, validación de datos, opción lista, origen igual, indirecto, abro y cierro paréntesis y entre paréntesis la celda de la cual depende los datos que se mostrarán en esta tercera columna, que en este caso lo que se muestre en la tercera columna dependerá de lo que yo seleccione en la segunda. Aceptar. Y bien, si selecciono leopardo, me da la opción de seleccionar un tipo de leopardo. Si selecciono tigre, me da la opción de seleccionar un tipo de tigre. Si selecciono león, me dará la opción de seleccionar un tipo de león. ¿Qué pasa si en este caso selecciono serpientes? Me da la opción de seleccionar cierto tipo de serpientes, pero en la tercera columna ya no me muestra nada. Esto se debe a que aún no registro tablas que alojen los datos de las serpientes. Aún no registro datos que pertenezcan a boa, aún no registro datos que pertenezcan a cascabel, aún no registro datos que pertenezcan a anaconda, tal cual lo hice con los anteriores. Por ello que hasta el momento no me muestra ningún dato si yo selecciono serpientes. De igual forma, si selecciono aves, me deja seleccionar el tipo de ave, pero ya no me deja especificar de qué tipo de halcón se trata. Más sin embargo, si selecciono felinos, selecciono
alguna categoría de felinos, me deja especificar el tipo de animal. Esto se debe, vuelvo a repetir, a que ya tengo las tablas correspondientes a los felinos. Tengo una tabla para león, una tabla para tigre y una tabla para leopardo. Bueno, continuando, si yo deseo que al seleccionar otra categoría, por ejemplo, serpientes, y al seleccionar el tipo de serpiente, que me permita especificar el tipo de esa serpiente seleccionada, pues tendría que generar otra tabla, registrarla bajo el nombre, en este caso, de cascabel, para que al momento en que yo seleccione cascabel, en este apartado me aparezcan las opciones de cascabel. Pues bien, ¿qué nos resta hacer? Pues generar las tablas que hacen falta. Ahora, como pueden ver, si selecciono felinos, puedo seleccionar cierta opción y especificar el tipo de felino. Si cambio a otros datos, los datos cambian hasta que yo selecciono los datos. Puedo dejar león y acá en animal no cambia hasta que yo selecciono. ¿Qué debo de hacer para que automáticamente mis celdas se limpien cada vez que yo cambio de categoría? Para ello debemos de utilizar una macro. Excel trabaja con macros, que no es otra cosa más que un tipo de programación. Para ello, primero debemos de agregar en opciones la ficha programador o desarrollador. Esto dependerá de la versión de Office que tengamos. En algunas versiones anteriores aparece como programador. En la versión o en las versiones actuales aparece como desarrollador. Para agregar la pestaña programador o desarrollador debemos de irnos a archivo, opciones. En esta ventana debemos de seleccionar la opción personalizar cinta de opciones. Aparecerá la opción de programador o desarrollador deshabilitada. Debemos habilitarla, darle aceptar para guardar los cambios y automáticamente se mostrará en la parte superior. Una vez que la ficha esté agregada a la cinta de opciones, seleccionamos la ficha como tal, seleccionamos la opción Visual Basic. Estoy trabajando en la hoja número 1, por lo cual selecciono hoja número 1, me aparecerá esta interfaz y en esta interfaz debo de buscar la opción Worksheet Change. Para ello me voy en general, Worksheet, luego seleccionar Change y automáticamente mi puntero aparecerá en esta opción. Lo que haré en estos momentos es copiar el código. Este código se los dejaré en la descripción del video. Lo copio, lo pego y ahora debo de modificar los datos. El código dice, si cambio la celda B3, en este caso, cada que yo cambie los datos en B3, se tienen que limpiar los datos que aparecen en la celda C3 y D3. Cada que yo seleccione categoría, se debe de limpiar lo que esté en tipo de animal y lo que esté en animal. Si yo vuelvo a cambiar, esto debe de limpiarse. Para ello, lo que yo voy a seleccionar
será en B3. Si B3 es seleccionada, si B3, el valor que está en B3 es alterado, entonces el rango de valores, estos valores se van a limpiar. El rango es C3, D3. Si selecciono categoría, que es B3, si selecciono o cambio la opción en B3, entonces el rango de C3 a D3 entonces el rango de C3 a D3, que sería esto, si cambio lo de B3, entonces el rango de C3 a D3, esto, se limpia. Guardemos cambios. Comprobemos. Serpientes y se limpia. Cambio. Vuelvo a cambiar felinos y se limpia. Si vuelvo a cambiar, se limpia. Pero ahora, si selecciono, si solamente cambio a partir del tipo de animal, león lo cambio por tigre, puedo visualizar que ahora no se ha limpiado. Si selecciono desde categoría, se limpia. Pero si selecciono desde tipo de animal, desde aquí, ya no se limpia. Para ello, debo de volver a agregar el mismo código, pero hacerle algunas modificaciones. Me voy al apartado de desarrollador, Visual Basic, este mismo código, lo vuelvo a copiar, lo vuelvo a pegar y solamente cambio los valores. En el primero le indico que si selecciono o cambio la opción en categoría, que es en B3, entonces el rango de C3 a D3, aquí está, entonces el rango de C3 a D3 se limpia. Ahora le debo de indicar que si modifico el dato que se encuentra en C3, que es tipo de animal, me limpie lo que se encuentra en D3. Si el valor de C3, tipo de animal, C3, es modificado, entonces que me limpie D3. Que me limpie D3. Entonces D3, que sería esto, se limpia. Comprobemos. Si selecciono en serpientes, en categoría, perdón, se limpia las dos columnas adyacentes. Si selecciono a partir de la segunda columna, ya se limpia. Se limpia D, porque ahora lo que cambiaré solamente es lo que se encuentra en D. Y de esta manera podemos generar listas desplegables, tanto independientes como dependientes. Por ejemplo, tengo esta otra lista, que si selecciono un tipo que puede ser ropa, calzado y accesorios, me va a mostrar los artículos correspondientes de acuerdo a lo que yo seleccione. Si selecciono ropa, puedo seleccionar desde chaquetas, camisetas, blusas, etc. Si selecciono calzado, puedo seleccionar
botas deportivas, sandalias, etc. Lo mismo si selecciono accesorios. En el segundo ejemplo, tengo una lista desplegable con 3 columnas, que de igual forma, si selecciono las opciones de ropa, puedo seleccionar si quiero abrigos y los tipos de abrigos. Si quiero chaquetas, si es una chaqueta de cuero, vaquera o de algún otro tipo. Y de esta forma puedo trabajar con listas desplegables. Obtener detalles de una lista o detalles de una base de datos dependiendo de lo que yo necesite. Y hasta aquí con este video tutorial.